1966-97 de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. En primer lloc, tiene la paraula el senyor Degà, doctor Pere Darder. Bon dia, senyor rector, senyor José González Monteagudo, benvolguts companys. Preparar l'acte d'avui revestir una certa complicació. No se'n sent? Més alt. Que revestir una certa complicació vam estar pensant quines qüestions us podíem sotmetre a la vostra consideració i se'ns va ocórrer que n'hi havia dues que eren molt importants però que la volíem precedir d'una que ens semblava que calia tenir en compte i era que en fer la valoració del començament de curs ens va semblar que podíem considerar que el començament de curs que estem ara inaugurant havia estat satisfactori, tirant a molt satisfactori. És a dir, que estàvem contents de com s'havia produït l'inici de curs i per tant la posada en marxa de totes les titulacions, de totes les matèries, etc. Això no vol dir que no hi vagi a haver incidències, però hem considerat que són mínimes, que en bona part alguna, malgrat l'interès que es tenia que es resolgués adequadament, doncs no es va arribar a temps a poder-la resoldre, però en qualsevol cas també hem constatat que davant d'aquestes incidències hi ha hagut una resposta molt positiva i favorable per part dels implicats o, diguem-ne, dels perjudicats. Les dues qüestions que voldria comentar breument afecten profundament el desenvolupament d'aquest curs actual. Una d'elles és la qüestió de les instal·lacions i l'altra és la revisió del pla d'estudis. Aquest curs serà una nova etapa en la millora d'aquestes instal·lacions. Vosaltres sabeu que aquesta facultat fa només 4 anys que funciona i que per tal de poder realitzar els seus objectius i tirar endavant les seves activitats necessitava tota una aportació d'espais possibles per tal que tant les aules com els serveis com els diferents llocs d'estada dels professors i dels estudiants poguessin tenir una cabuda adequada. En aquest moment, i així breument, en aquest moment està a punt d'acabar-se la Rambla Nord, que veieu tots quan veniu per aquest costat d'aquí, en la qual probablement alguns dels que esteu aquí us heu enfangat més d'una vegada, però això és l'ofici, quan es fan obres un s'enfanga, que està previst que s'acabi d'aquí un mes i mig i que donarà una obertura de la facultat cap a la Facultat de Lletres i cap a la Biblioteca d'Humanitats i el nou edifici que s'està acabant també de la Facultat de Ciències de l'Educació. Paral·lelament a això, un cop estigui feta la Rambla Nord, hi haurà el trasllat de la Biblioteca de la Facultat de Ciències de l'Educació cap a la Biblioteca d'Humanitats, que permetrà desallotjar un edifici per després remodelar la resta dels edificis actuals de la nostra facultat. Posteriorment s'acabarà el nou edifici, no del tot, parcialment només, però permetrà que els estudiants d'alguna de les titulacions que en aquest moment estan a Lletres i algun grup de professors d'alguns departaments que també estan a Lletres s'instal·lin definitivament a la nostra facultat. Bé, pensem que això és molt important perquè tots els que intervenim en la facultat tindrem un conjunt d'edificis que ens permetrà desenvolupar millor i d'establir una relació més positiva entre tots. Pensem que és important també perquè
quan s'acabi definitivament la remodelació al servei d'aplicacions educatives, és a dir, la secció d'informàtica i la secció d'audiovisuals podran atendre adequadament les demandes dels alumnes i per tant creiem que és un pas endavant importantíssim i considerem que hi haurà molt enrenou, considerem que hi haurà inconvenients, considerem que segurament ens queixarem durant l'any, però que l'objectiu final és un objectiu de consolidar una facultat de Ciències de l'Educació que va començar fa 4 anys i que necessitava realment una aportació important en aquest sentit. També en aquest sentit jo vull agrair l'interès i la preocupació i l'activitat que ha demostrat l'equip de govern per tal de tirar endavant totes aquestes accions. El segon tema era la revisió dels plans d'estudis. En el moment actual s'està en la primera fase de revisió dels plans d'estudis. La primera fase m'hi estendré una miqueta, no gaire, no patiu, que no us tindré gaire estona perquè el protagonista avui és el nostre conferenciant. La primera fase de la revisió dels plans d'estudis consisteix en elaborar el perfil de cada una de les titulacions que tenim en aquesta facultat, que com sabeu són 9. Elaborar el perfil vol dir definir quin tipus de professional ha de sortir de tots aquests estudis. I ens sembla que això és absolutament indispensable de fer-ho si es vol afrontar o encarar adequadament l'elaboració d'una nova proposta de millora dels actuals plans d'estudis. Ens sembla que no es tracta de veure si unes matèries hi han de ser, unes altres matèries hi han de ser en funció de que un consideri que la seva matèria és molt important o és menys, sinó que el que s'ha de fer és partir de què és o de quina formació necessita el professional que cursa aquells estudis i en funció d'això bastir els nous plans d'estudis. Aquesta és una de les finalitats de la primera fase que està en moltes de les titulacions, està ja en els seus passos finals. Hi ha algunes que pràcticament es poden considerar que el perfil està elaborat i algunes que d'una manera imminent s'acabarà d'elaborar. I la segona és la revisió en profunditat i la valoració del funcionament dels plans d'estudis durant aquests 4 anys. És a dir, per fer una alternativa nova sembla que és absolutament indispensable de saber d'on partim i de què és el que no ha funcionat bé. Hem de dir que la segona fase serà ja a partir d'aquests 2 documents o d'aquestes 2 elaboracions arribar a fer la proposta concreta de modificació. Vull dir també que durant aquests 4 anys no solament el professorat i l'alumnat i el PAS i el personal d'administració i serveis d'aquesta casa s'ha queixat de les insuficiències dels plans d'estudi, sinó que ja ha anat fent aportacions indicant en quina línia s'haurien de millorar. De manera que la segona fase no partirà de zero en quant a aportacions, sinó que realment ja n'hi ha moltes. Bé, voldria dir, estem en un any en el que milloraran les instal·lacions i millorarà la formació. Jo voldria dir simplement que tant l'una cosa com l'altra representa feina, representa esforç, representa unes certes incomoditats, però jo crec que si hi ha alguna cosa engrescadora és precisament intentar de millorar una facultat de Ciències de l'Educació, que només fa 4 anys que funciona, per tal que pugui fer una oferta de qualitat, una oferta formativa profunda a partir d'un servei públic a tota la societat catalana. Jo crec que tots ho entendrem així i que aquest any, que pot ser de molta feina i de molt enrenou, l'encararem molt positivament, com ja hem vist. Per això hem començat per dir que a l'inici de curs havia anat molt bé i hem trobat molta col·laboració, que aquesta col·laboració i aquesta participació ja hem vist que és molt oberta per part de tothom i per tant confiem en que realment aquest any sigui un salt endavant molt positiu i molt clar. Per acabar, només 2 paraules sobre l'acte d'avui. A veure, vam escollir la celebració del centenari de Frené perquè
Frené és qui és, perquè resulta que Frené, com a pedagog i com a mestre, ha fet aportacions teòriques i aportacions pràctiques al progrés de l'educació, perquè estan a la base del que estem fent en aquest moment, i perquè creiem que en l'actual reforma Frené segueix tenint moltes coses a dir, i per tant ens sembla que és un deure no únicament per reconèixer el que va fer, sinó per incorporar allò que ha fet i que en aquest moment tindria plena vigència. Si em deixeu fer una menció especialíssima, diria que amb tot això hi ha tingut un paper molt important el nostre vicedegà d'Ordenació Acadèmica, que es diu Enric Vilaplana, i que molts dels que esteu aquí, la majoria dels que esteu aquí coneixeu. Hem tingut també un interès en organitzar aquest acte d'inauguració en una doble línia, és a dir, per un costat hem muntat uns tallers a partir de professionals que han viscut o segueixen visquent totes les aportacions Frené i segueixen fent-les dia a dia a classe. Des d'aquí agraeixo extraordinàriament que la nostra iniciativa hagi sigut possible, perquè si ens haguéssim dit que no, evidentment no haguéssim pogut tirar endavant aquests tallers, però hem pensat que era potser seguir una mica l'esperit mateix de Frené, oferir uns tallers perquè, a part de l'explicació, una mica potser la pedagogia més teòrica, doncs ens aportessin la pràctica, que és el que Frené valorava d'una manera extraordinària. D'aquí aquests tallers que hem ofert i després, finalment, la conferència, per la qual hem buscat a una persona que complís la doble condició de ser mestre Frené, d'haver exercit, per tant, i d'haver continuat les aportacions de Frené per un costat, i per l'altre haver fet una reflexió universitària sobre les aportacions, la figura, el conjunt de reflexions que Frené aporta al món de l'educació i de l'activitat pràctica educativa. I aquest és el cas del conferenciant que ara ens oferirà la seva conferència, que ja he presentat abans, el qual també, evidentment, li agraïm extraordinàriament que hagi acceptat la nostra convidada. Gràcies. Molt bé, com ha dit el senyor degà, per pronunciar la lliçó inaugural d'aquest curs té la paraula el profesor José González Monteagudo de la Universidad de Sevilla. Gracias. Buenas tardes. Buenos días. Esta tarde diremos buenas tardes. Bueno, quería en primer lugar dos cosas antes de comenzar, ¿no? En primer lugar, agradecer al decano, al equipo decanal, a la facultad, la invitación. Y en segundo lugar, agradecerlo mucho, ¿no? Y en segundo lugar, lamentar que no sé hablar catalán, como por otra parte sería lógico viniendo de donde vengo, ¿no? Pero que ya me gustaría, que ya me gustaría, de verdad. Bueno, realmente este año es un año que ya lo señala Enric en el prólogo que ha escrito a la presentación del documento que tenéis, ¿no? Es un año donde el efecto conmemorativo parece que se agranda, porque si miramos con detenimiento parece que hoy o este año se cumplen 100 años de bastantes personas que han aportado mucho al mundo de la educación y de la pedagogía, ¿no? También curiosamente se cumplen los 30 años de la muerte de Freinet, ¿no? Murió en el 66, por tanto vivió 70 años. Han cambiado tantas cosas en las dos últimas décadas, por referirnos al tiempo más inmediato, ¿no? En el plano mundial, en el plano más local, ¿no? Del Estado de Cataluña, que volver la vista atrás parece que resulta algo cada vez más difícil y más confuso, ¿no? Y sin embargo, con Freinet, pues parece que esto no sucede, porque su figura tiene una relevancia enorme que está más allá de las coyunturas y de los momentos pedagógicos concretos que vamos atravesando, ¿no? Freinet nació en el año 96
en una aldea de los Alpes Marítimos del sur de Francia. Sus orígenes son rurales y esto marca mucho su personalidad y su propia pedagogía. Estudió magisterio y antes de concluir fue movilizado en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Herido gravemente en un pulmón, pasó 4 años convaleciente en casa y en diferentes hospitales, y realmente a lo largo de su vida las secuelas de esta herida de guerra pues le acompañaron y determinaron bastante y limitaron también su capacidad de... Por una parte la limitaron, pero por otra parte este hecho fue una especie de estímulo a buscar nuevas formas pedagógicas que estuvieran más allá de la palabra hablada, del discurso oral del maestro, ¿no? Él renunció a una pensión que le declaraba no apto para el trabajo y de la que se pudo aprovechar, y se incorporó en el año 20 a su primer destino en un pequeño pueblo, Bar-sur-Loup, con niños entre 6 y 8 años. A la secuela de la enfermedad se unió la poca preparación profesional del maestro principiante, que ni siquiera había acabado el periodo de prácticas de los 2 años de que se componían los estudios de magisterio, ¿no? Son momentos difíciles y Freinet, que yo creo que esta cosa de ser inasequible al desaliento es un rasgo muy, muy suyo y que se ve en diferentes momentos vitales, ¿no? Decide enfrentar la situación, no retirarse y seguir hacia adelante. Inicia una serie de cambios en su clase y a partir de sus propias limitaciones, para poder hablar de manera continuada durante largo tiempo, se plantea una forma diferente de enseñar. Él escribe con ese estilo literario que es muy poco académico, pero muy poético y muy ligado a la sensibilidad, ¿no? Él escribe, dice: en vez de dormitar frente a un texto de lectura, después de la clase de mediodía salíamos al campo que bordeaba la aldea. No examinábamos ya de una manera escolar a nuestro alrededor la flor o el insecto, la piedra o el río. Lo sentíamos con todo nuestro ser, no solo objetivamente, sino con toda nuestra natural sensibilidad. Y aquí estos son los años en que arranca una serie de innovaciones que decide poner en marcha. Antes de eso él tiene un futuro incierto y hay aquí 2 tanteos que son importantes, ¿no?, para definir el futuro. Uno es que se prepara el examen de ingreso en la inspección, y otro, pero no llega a presentarse, y otro es que completa la licenciatura en letras y que decide dar clase en la enseñanza secundaria. Obtiene destino en el año 23 en la enseñanza secundaria e incluso acude a su nuevo destino, pero nada más llegar lo abandona y se vuelve a su pequeña escuela, renuncia a esta opción y vuelve a su escuela. Entonces aquí arranca ante las carencias de formación, arranca un talante autodidacta que le caracteriza hasta la muerte, ¿no? Emprende una formación pedagógica y cultural de signo autodidacta, lee a lo que entonces eran los clásicos de la pedagogía, Rabelais, Montaigne, Rousseau, Pestalozzi, lee a los pensadores marxistas y a los psicólogos y a los pedagogos del momento, de la educación nueva, de la escuela activa, etc. Y hace varios viajes a Alemania, a Suiza y a Rusia. En Rusia conoce, por ejemplo, a la esposa de Lenin, Krúpskaya, que era ministra de Instrucción Pública, ¿no? Y toma contacto con lo más importante de la educación activa que se desarrolla en Europa. En los años 20 surgen de manera sucesiva las principales técnicas Freinet, lo que se suele conocer más fuera del círculo inmediato: el texto libre, la imprenta escolar, la correspondencia interescolar, el fichero escolar cooperativo. En el año 26, Freinet y Elise se casan e inician una colaboración que se prolongará 4 décadas. Elise murió en el año 83 y realmente pues, es muy difícil entender la pedagogía Freinet sin la colaboración de Elise, lo mismo que es difícil entenderla sin el talante cooperativo y sin el marco de la colaboración con un montón de colegas, primero de Francia y después de otros países, ¿no? Con 30 años, en el año 26, escribe su primer libro dedicado a la exposición de las técnicas de la imprenta escolar.
aunque anteriormente había colaborado en diferentes revistas. Y a partir de este momento, pues se prolonga y se desarrolla la constitución de un movimiento pedagógico de maestros centrado en la experimentación y en la difusión de nuevas técnicas educativas. En la cooperativa de la enseñanza laica, que después se llamó Instituto Cooperativo de la Escuela Moderna. Durante los años 30 la propuesta freinetiana se consolidó y se extendió. La cooperativa celebraba anualmente congresos y un punto de encuentro entre los colegas para discutir de pedagogía y de enseñanza y de alumnos y de aulas. Editaba también revistas educativas, donde tenía una importancia muy grande no solo la colaboración de los profesores, de los maestros, sino también de los niños. Y editaba diverso material pedagógico. Era también una empresa sin ánimo de lucro, pero una empresa con una estructura comercial para ofrecer productos realizados a pie de aula. Y también la CEL promovió muchas actividades en el ámbito de la formación de los maestros. Freinet se tropezó con el rechazo de los sectores más conservadores de Saint-Paul-de-Vence, que es su segundo destino en la enseñanza pública, y como consecuencia de una serie de arbitrariedades fue trasladado de manera forzosa. Tanto él como su mujer, que abandonó una prometedora carrera en el ámbito de la pintura y era maestra y trabajó con él desde el principio, ambos se negaron a aceptar el cambio forzoso de destino y dimitieron de la enseñanza pública para poder aplicar con mayor libertad los métodos pedagógicos que estaban creando. Y a partir de ese momento, Freinet lanzó la idea de crear una escuela propia, que habría de ser, dice él, el laboratorio pedagógico de nuestra cooperativa, el embrión de la nueva sociedad educativa. Y yo aquí señalaba también que no deja de ser una paradoja que un defensor tan fuerte y tan radical de la escuela pública, pues verdaderamente se haya visto abocado a crear una escuela que al menos jurídicamente era de titularidad privada, ¿no? Durante los años 30 el movimiento Freinet tuvo una participación muy directa en las iniciativas de izquierda para garantizar una enseñanza de calidad. Freinet viajó mucho en estos años, pronunciando conferencias tanto en Francia como en algunos otros países. Estuvo en Barcelona, me parece que el año 34, cuando estuvo en la Escuela Estiu. Las técnicas Freinet empezaron a ser aplicadas en Bélgica, en España, en Suiza y después en un número mayor de países. En esos años Francia vive la ola del fascismo de preguerra y Freinet participa y todo el movimiento, ¿no?, cooperativo en la defensa de los valores republicanos junto a las organizaciones obreras y populares. La Segunda Guerra Mundial sorprende a Freinet en el momento de maduración definitiva de su obra, ya difundida ampliamente por Francia y en menor medida por varios países europeos. La cooperativa fue desmantelada y él fue detenido e ingresado en un campo de concentración en el cual permaneció retenido año y medio, en la Francia de Vichy, en la Francia de Pétain. El encierro debilitó su precaria y siempre inestable salud y, sin embargo, allí preparó sus obras de madurez, como La educación por el trabajo o Ensayo de psicología sensible. Y no solo eso, sino que organizó una cantidad de actividades educativas, por ejemplo, de alfabetización de ancianos que no sabían leer y escribir, que estaban también recluidos en el campo, etc. Al ser liberado, formó parte de la resistencia, del maquis francés, y en 1945 volvió a Vence y encontró la escuela y los almacenes de la cooperativa saqueados. Y es la hora de la reconstitución del movimiento que pronto reemprenderá su andadura. Quizás estas dos guerras mundiales que han marcado el siglo, ¿no?, por lo menos hasta la última década, reflejan mucho el dramatismo con que Europa ha vivido la convulsa historia contemporánea, ¿no? Y Freinet realmente ha estado presente un poco en todo estos avatares. Y durante los últimos años de su vida, pues Freinet siguió dedicado a la adaptación de nuevas técnicas educativas y atento a las últimas tendencias psicopedagógicas, tratando de perfeccionar y de adaptar las técnicas, ¿no? Después, el Instituto Cooperativo de la Escuela Moderna continúa su trabajo en Francia, ¿no? Pero la mujer, Elise, se alejó del movimiento. Ella creyó que la fidelidad a Freinet y a su legado pues le impedía reconocer la necesidad de evolucionar, y entonces se marginó del movimiento, ¿no?
También son los años en que la obra de Freinet fue traducida a las lenguas más importantes y en que los grupos de inspiración freinetiana se desarrollaron sobre todo en Europa, en África y en Latinoamérica, ¿no? Esto, por lo que se refiere un poco, pues trazar un poco el perfil, ¿no? Un poco biográfico y el itinerario vital. Freinet representa un caso extraño dentro de los pedagogos de nuestro siglo, ¿no? Yo había señalado algunos apuntes para entender esto. En primer lugar, por la unión tan estrecha que se da en su trayectoria entre la teoría y la práctica, que es una cosa que a veces pues, van un poco desparejadas, ¿no? Freinet es un maestro, sigue siéndolo a lo largo de toda su carrera, y la praxis escolar cotidiana iniciada en los años 20 le acompaña durante el resto de su vida, ¿no? Durante más de 4 décadas. Pero a la vez es un maestro que lee de manera inmoderada, que escribe muchísimo, con desigual calidad y con un estilo pues, muy personal y poco disciplinado y poco académico, pero bueno, en total escribió aproximadamente unas 50.000 páginas, y que trata de articular una propuesta pedagógica de amplia proyección teórica y didáctica, donde los dos elementos van cogidos de la mano, ¿no? Que está dirigida fundamentalmente a sus colegas y que explícitamente, y yo creo que está perjudicada objetivamente la difusión y la actualidad ahora del mensaje de Freinet, y que explícitamente está alejada del mundo universitario, al que siempre contempló con un... El recelo es una palabra débil y escasa para reflejar la actitud de él hacia el tema universitario, ¿no? Nunca permitió que los investigadores universitarios hicieran investigaciones experimentales en la aula Freinet, ni siquiera con las personas de la universidad que eran muy sensibles a los planteamientos activos y que diríamos estaban en el mismo lado de lo que representaba Freinet y su movimiento, ¿no? En segundo lugar, Freinet representa un caso extraño porque se trata de una persona muy comprometida en el plano político, sindical e ideológico. Representa la antítesis del profesional desimplicado, preconcentrado en su propio discurso. Freinet perteneció al Partido Comunista Francés, el que por cierto fue expulsado en los años 50, en la época dura del estalinismo. La base, resumiendo mucho, el argumento era que cómo se iba a hacer una pedagogía específica en los países capitalistas si no era siguiendo las consignas que venían de la Unión Soviética, ¿no? Claro, esto a Freinet le parecía una cosa totalmente irreal y una cosa en el fondo reaccionaria, ¿no? Entonces fue expulsado de él. Y también porque militó en las causas sociales más variadas, en todo el tema del antifascismo de los años 30 y 40, la misma militancia para una persona tan pacifista como él en la resistencia armada que se organizó de manera espontánea en los últimos meses antes de la liberación, sobre todo en la zona suya de Provenza, y militó en cuestiones de la mejora de la calidad de vida de la infancia, en iniciativas sobre calidad de enseñanza. Por ejemplo, es una de las primeras personas, quizá la primera, que lanzó el movimiento Freinet la campaña de 25 alumnos por aula, que después recogió la UNESCO más tarde, ¿no? A nivel institucional. En tercer lugar, Freinet inicia un proyecto educativo de carácter cooperativo, y este adjetivo pues, sería un poco importante, ¿no? Entiende tanto la formación de los docentes, sería un plano, como la propia enseñanza en el aula, y es otro de los planos implicados en la cooperación, desde un enfoque grupal. Y esto es uno de los elementos que delimita el discurso y la práctica Freinet, ¿no? Trazar el perfil humano del pedagogo es probablemente más difícil y más arbitrario que lo que he tratado de hacer hasta ahora, ¿no? Es decir, que evocar una cronología vital de sucesos que se desarrollan en el tiempo, ¿no? Los que le conocieron han dicho de él que poseía una capacidad notable para el trabajo. Esto es una cosa evidente. Y bueno, su mujer, que lo quería tanto y que también ha contribuido un poco a elaborar un mito, pues ella decía que era el símbolo mismo del trabajo hecho hombre, ¿no? Otro rasgo suyo importante es la habilidad para las tareas organizativas y para el trabajo cooperativo. Y en un plano más específico, yo destacaría la capacidad para comunicar con el mundo del niño y para ponerse a la altura del alumno.
Y esto es otro de los elementos que ha caracterizado su obra, ¿no? Es el escritor, es el pedagogo, pero también es la persona que está experimentando, que está creando, que está jugando con los niños y entre los niños, ¿no? Freinet fue, con diferente éxito y de forma simultánea o sucesiva, maestro, director de escuela, escritor y conferenciante, editor y empresario, formador de maestros y militante de la izquierda política y sindical. Ya lo veamos como un simple maestro rural, como un clásico de la pedagogía contemporánea, como un iluminado visionario o como uno de los grandes educadores de la Francia del siglo XX, Freinet, esto no lo he dicho yo, lo ha dicho Luró, un autor francés, deja atrás de sí, dice Luró, una obra de grandes miras, un grupo de seguidores, un proyecto inacabado, en definitiva un mito. Luró es que comparaba a Freinet con Breton, en el sentido de líder del surrealismo, y él encontraba un poco este paralelismo, ¿no?, entre las dos figuras. Este mismo autor lo ha llamado Papa de la Revolución Cultural, Papa avanzado, porque él no llegó a conocer el mayo del 68 ni todo lo que ha supuesto a partir de entonces la evolución de la historia europea, ¿no? Otros autores han hablado de su grandeza, Dautren ha escrito que ocupa un lugar de honor entre los innovadores contemporáneos. Freire, por ejemplo, ha dicho que se siente muy halagado al ser comparado con Freinet. Y Claparède, ya en el año 30, escribió lo siguiente, ¿no? Dice, cuando hablábamos de expresión del niño, de escuela a la medida, de trabajo vivo, dice, se nos miraba como iluminados. Y ahora bien, he aquí que gracias a Freinet y a su equipo, nuestros sueños se hacen realidad. Y él dice, él concluye, una nueva era se abre para la pedagogía. No solo por Freinet, sino por este talante cooperativo, ¿no?, podríamos decir. La figura de Freinet sorprende por muchas razones, ¿no? Es un autodidacta, es un heterodoxo en todos los sentidos, ¿no?, que siguió siempre sus propios caminos, que se mantuvo alejado, y yo diría, aquí ponía alejado, pero incluso enfrentado siempre a la administración y al estamento universitario, que además supo evolucionar a lo largo o en función de tiempos cambiantes y de sucesivas transformaciones del panorama educativo que, como podéis suponer, pues desde los años 20 a los años 60, pues realmente es un cambio de tercio tremendo, ¿no? Algunos han criticado el supuesto dogmatismo de sus últimos años, pero otros preferimos llamar la atención sobre su constante actitud de aprender de todo y de todos. De hecho, en los últimos años de su vida incorporó, adaptándola al marco general de esa pedagogía vitalista y motivadora, las novedades de la enseñanza programada, estudió Skinner, etc., y diseñó material pedagógico relacionado y adaptado para que estuviera encajado en el modelo pedagógico que él defendía y no en una cosa tradicional, ¿no? Y incluso en los meses anteriores a su muerte preparaba un estudio sobre las aportaciones educativas del psicólogo norteamericano Carl Rogers sobre el tema de los grupos y tal, ¿no? Fue un observador atento, curioso, bastante indisciplinado de la escena educativa contemporánea, ¿no? Además era un creador nato. Como escritor, pues escribía con un estilo impecable, sencillo, pero con una gran capacidad de comunicación y sobre todo su discurso escrito es muy persuasivo desde el punto de vista retórico. Y esa es la función que él quiere cumplir, porque se dirige a los maestros y lo que quiere hacer es convencerlos de que la enseñanza que hay no interesa y que hay que hacer otra enseñanza y mostrar caminos para hacerla, ¿no? Y esta me parece que es la función principal. Por eso, cuando desde el punto de vista universitario tratamos de diseccionar sus textos para encontrar coherencia teórica, referencia bibliográfica, etcétera, pues quizá estamos un poco perdiendo el tiempo, porque no le interesa, ¿no? No hay nota a pie de página. Hay que rastrearla, hay que seguir ese currículum oculto de dónde saca ideas y dónde saca reflexiones tipo teórico, ¿no? También como didacta, un creador nato, por la creación y adaptación de una gran cantidad de material pedagógico, escrito, pero también audiovisual y de experimentación. Y él introduce el cine, en los años 20 ya introduce el cine en la escuela, ¿no? La radio, la prensa,
todo lo que es en ese momento la punta de avanzada de la tecnología del momento, ¿no? Lo que sería, podríamos decir hoy, pues las tecnologías potentes de la comunicación, del internet, etcétera, es lo que tenemos la referencia de la época, ¿no? Como pensador también un creador, porque razonaba según sus personales criterios, alejado de las estrecheces de la escuela de pensamiento y de las rigideces de la vida académica universitaria, que muchas veces está lastrada por los requisitos de la cientificidad y por la necesidad un poco pues, de seguir una cierta tradición, aunque también haya que aportar algo de innovación, ¿no? Como dinamizador y organizador del trabajo cooperativo, pues su obra no puede entenderse si no es en íntima dependencia de la desarrollada por muchos otros docentes. Freinet no piensa solamente o simplemente ideas, sino que piensa la práctica. Y este es uno de los meollos de su discurso, ¿no? Para él pensar la práctica supone buscar las claves intelectuales que permitan mejorarla. Y aquí pues me referiré un poco brevemente, ¿no? Al itinerario un poco intelectual y a las fuentes de las que él bebe un poco, ¿no? Entre los pedagogos a los que Freinet admiraba, destaca ante todo Pestalozzi. Me parece que también se cumplen 250 años, yo no sabía, me lo decía Enrique, en relación con Pestalozzi. Aquí hay un paralelismo muy grande, ¿no?, entre estas dos figuras. Y bueno, yo recogía en el texto de la charla unas palabras de Pestalozzi que realmente las podía haber también firmado sin ningún problema Freinet, ¿no?, que son estas. Dice, todo aquello de lo que hablo lo he visto. Y he hecho una gran parte de lo que aconsejo. He renunciado a los placeres de la vida para consagrarme a mi ensayo de educación del pueblo. Y he aprendido a conocer su verdadera situación y los medios de cambiarla, como tal vez nadie lo ha hecho. Y me parecía que eran unas frases que hilvanaban mucho dos figuras alejadas en el tiempo y en las vicisitudes históricas, incluso aspectos metodológicos, pero que se dan la mano y, bueno, Freinet sentía una devoción auténtica por Pestalozzi, ¿no? Freinet asumió no solo la idea de los grandes renovadores clásicos, sino sobre todo las propuestas de la escuela nueva, de lo que en Francia se llama la educación nouvelle, ¿no?, la educación nueva. Son unos años de fermentación y de ebullición pedagógica como tal vez no ha habido otros, ¿no?, esta época del comienzo del siglo, de los años 20. Estudió con atención las obras de Crowley, de la Montessori, de Ferrier, de Claparel, de Dewey, de Cousinet y de muchos otros, ¿no? Su mirada curiosa se dirigió también a la pedagogía rusa, a los métodos norteamericanos, métodos de proyecto, etcétera, que seguían la influencia innovadora y tremendamente atractiva de John Dewey, ¿no? En general, las obras que leía y las experiencias que conocía constituyeron un poderoso estímulo para adaptar y reformular sus técnicas. Freinet acepta las ideas básicas de la escuela activa, pero rechaza su idealismo y el pedagogismo, el didactismo, que está en la base de la educación nueva. Uno de los errores de estas propuestas activas, piensa él, es que mantienen una visión narcisista e individualista del niño. Entonces él se sitúa en otra óptica, en la cual, por ejemplo, podríamos situar también a Makarenko o a Vallon, que es un ámbito más social, podríamos decir hoy con un lenguaje más sociocultural, ¿no? El problema educativo no puede entenderse cabalmente si solo lo contemplamos desde claves pedagógicas, y por eso hay que ubicarlo en los ámbitos sociales, políticos y económicos. Esto tiene implicaciones ideológicas, pero tiene también implicaciones curriculares y pedagógicas y didácticas. Otro rasgo destacable de Freinet es su propuesta de un movimiento pedagógico de base fundamentado en la investigación colectiva de los mejores procedimientos escolares. A esto precisamente llamaba el pedagogo francés pedagogía experimental. Para él la pedagogía experimental no es la que se desarrolla con un método riguroso, etc., sino que es la que somete a contrastación la práctica educativa mediante la deliberación colectiva, ¿no? Dice, los miembros de la escuela nueva, con este lenguaje pues tan
tan llamativo, ¿no? Lanzaron al viento la benéfica semilla de la educación liberada, dice él. Dice, pero no eran ellos los que trabajaban la tierra donde había de germinar la simiente. Como maestro, Freinet siente que la educación nueva le aporta relativamente poco, puesto que se trata de propuestas pedagógicas realizadas en unas condiciones muy diferentes de las que existen en los medios populares, con una mayor dotación de recursos, con un alumnado quizá más preparado y más motivado, etc. De todas formas, Freinet toma gran cantidad de ideas de los pedagogos activistas y sobre todo tiene una deuda enorme con de Broglie, sobre todo en aspectos pedagógicos, el tema de la lectoescritura, etc. Pues, la huella es muy patente, ¿no? Por otra parte, en el terreno intelectual, Freinet se siente profundamente marxista. Dice, si la escuela se perfecciona es porque el naciente capitalismo necesita un material humano educado, bien dispuesto para servirle, y esto ya lo dice en los años 20, cuando todavía no estaban de moda ni habían surgido por las críticas más ideológicas a la escuela, las teorías de la reproducción, etcétera. Todas estas cosas, pues son los escritos de Louis Althusser, etcétera, pues son de finales de los años 60, ¿no? A partir de ahí, Bourdieu, etcétera. Freinet asimila la enseñanza de los clásicos marxistas, sobre todo Marx, Engels y Lenin, y en su juventud recibe el impacto tremendo, no solo él, sino toda la intelectualidad, o una parte importante de la intelectualidad occidental, ¿no? El impacto de la Revolución Rusa, que conoce de manera directa en un viaje a Rusia del año 25, en una época en que los ideales igualitarios y el fervor revolucionario pues están muy presentes, ¿no? Freinet también, pienso yo, que está muy influido por todo lo que es el pensamiento del socialismo utópico del siglo XIX. Ese utopismo que también en cierto modo procede del talante libertario, liberpensador, laico, etcétera, liberador, que está muy presente en toda la cultura europea y que también lo está en la española y en concreto en la catalana, ¿no? La crítica a la escuela tradicional, o a lo que Freinet ha llamado la escolástica, es uno de los argumentos más repetidos de los textos de Freinet. La escolástica es lo contrario de la vida y se identifica con las concepciones tradicionales y caducas, con las posturas autoritarias y dogmáticas, con el verbalismo, que es una batalla que Freinet tiene, una guerra con el tema del verbalismo tremenda, ¿no? Dice, la escolástica nos ha preparado para hablar, explicar y demostrar, pero no nos ha entrenado en el trabajo, en la observación, en la experimentación, en la realización. Y se ha cultivado en nosotros la actitud del profesor que interroga, controla y sanciona. Freinet abomina de las lecciones y de los libros de texto que se leen las dos técnicas básicas de la escuela tradicional, ¿no? Los métodos tradicionales tienen, además él piensa que tienen un rendimiento deficiente, aunque siempre se negó a que se contrastaran experimentalmente, y dice que los métodos tradicionales provocan lo que él llama, es coger un término que después pues, ha tenido un cierto eco, ¿no? Las enfermedades escolares. Y es entender que las dificultades de los alumnos, pero no solo de los alumnos, también de los profesores, no son cuestiones individuales, sino que tienen un marco estructural, un marco contextual que hay que estudiar e investigar, ¿no? La propuesta de la cooperación es la piedra angular de la pedagogía Freinet. Dice que yo creo que quizá si hubiera que elegir una palabra, pues el rasgo en el que podríamos resumir en un eslogan, en un lema, la pedagogía Freinet, el tema de la cooperación, ¿no? Dice que la forma individualista de los manuales escolares, de los libros de texto y de los instrumentos de trabajo estrictamente personales debe ceder paso, poco a poco, a la organización colectiva, de la que la cooperativa escolar es a la vez el alma y el instrumento, el fondo y la forma. Esto tiene para él una explicación también social y sociológica e ideológica, y es que él piensa que el paso de la estructura de mercado más capitalista, más basada en el lucro individual, que prime el interés individual sobre lo colectivo, pues debe tener una evolución hacia formas más socializadas o socialistas de convivencia y de organización, y que entonces en la escuela hay aquí también un matiz que se refleja en las técnicas educativas, en las relaciones educativas y en el trabajo didáctico, ¿no?
La pedagogía entonces, si debe ser algo colectivo, dice él que no puede ser un a priori, un algo que me invento, que defino por anticipado, ¿no? Por genial y por lúcido que sea, ¿no? Sino que debe ser el resultado de un largo proceso de experimentación realizado a lo largo de los años. La actitud cooperativa implica también la apertura hacia otras corrientes pedagógicas que pueden enriquecer el trabajo educativo. Y la cooperación impregna tanto la vida del aula, en la cual el docente renuncia a una parte de su poder para compartirlo con los niños, como implica también, impregna las actividades formativas de los maestros. La educación que propone Freinet es una educación para el trabajo. La escuela debe adoptar la forma del taller. Para Freinet esto va más allá de la cuestión más concreta y específica, que es la organización de algunos espacios horarios en forma de taller en la escuela. Él lo ve en un plano más contextual y más global, aunque también es más caro y más difícil de hacer, más caro en cuanto a recursos, edificios, etcétera, personal, número de alumnos, y también desde el punto de vista de la formación y de la dificultad intrínseca de la cuestión, ¿no? Freinet plantea dos tipos de talleres y en base a ellos Freinet entiende que se puede desarrollar el currículum escolar, ¿no? Los primeros estarían dedicados a lo que él llama el trabajo manual de base y reúnen todo el tipo de actividades a los cuales los niños, cuando se les deja a su aire, según él, se dirigen hacia estas actividades de manera espontánea, ¿no? Esto tiene un contexto muy ligado a lo rural y al desarrollo tecnológico del momento, ¿no? El trabajo agrícola y la cría de animales, la herrería y la carpintería, los hilados, tejidos, costura, cocina, los quehaceres domésticos, la construcción, la mecánica, el comercio. Lo enumero esto porque, para que veamos que está también aquí el didacta que tiene que organizar y que tiene que desarrollar de manera minuciosa la actividad educativa, ¿no? Freinet enumera estos talleres, pero además hace una investigación de qué tipo de material y de herramientas están asociados a cada uno de ellos, qué evolución han tenido, etcétera, qué aplicación y qué material pedagógico se puede crear para adaptar este tipo de material para el uso con seguridad y con eficacia de cara a los niños, ¿no? Y el otro tipo de talleres pues tiene que ver ya con un plano más evolucionado, más socializado y más intelectualizado, y reúne todo lo que sería los conocimientos, la documentación, la experimentación, la creación artística, etc. Entonces, esto es una doble estructura que, como podéis suponer, implica una organización muy diferente de la escuela convencional, ¿no? Freinet desarrolla sus técnicas educativas en el marco de este planteamiento tanto de experimentación, de creación y de documentación a través de esa serie de posibles talleres que ya os comentaba, ¿no? En este sentido, las técnicas educativas para él son instrumentos, son medios, son vehículos que se orientan a la consecución de fines. Y aunque este es un tema que él no desarrolla mucho de manera explícita, yo creo que está presente esta impregnación axiológica, valorativa de las técnicas y que se estudia mucho en su expresión de que las técnicas son liberadoras, de que hay que hacer técnicas liberadoras y que las técnicas que no son liberadoras no debemos de contar con ellas en la escuela, ¿no? Y por eso a través de las técnicas se transmiten valores educativos esenciales y no solo a través de los contenidos que trabajamos a través de esas técnicas específicas, ¿no? La relevancia de la organización técnica de la escuela es una consecuencia necesaria del progreso de nuestra época y por eso Freinet se muestra muy sensible y muy creativo, también diría yo, con los problemas relacionados con el diseño de los espacios escolares y de los materiales curriculares de todo tipo. Y en este terreno fue un creador hábil y un pedagogo de una originalidad enorme, donde en su obra también pues, nos sitúa, dice, esta escuela que soñamos y que hacemos día a día no es solo un referente teórico, didáctico, sino que también es un edificio. Es una forma de organizar el espacio, es una forma de estar en el tiempo, de organizar el tiempo. Es una forma de crear recursos y de crear instrumentos y materiales que nos permitan llevar a cabo los fines que perseguimos, ¿no?
Bueno, ahora en la segunda parte de la charla lo que voy a hacer es situar lo que aquí llamábamos el presente, el futuro y la apertura de la pedagogía femenina, ¿no? Y esto tiene muchas vertientes y muchas posibilidades. Yo he tratado de hacer una cosa que sea concreta y que sea actual, pero que no esté limitada simplemente a confrontar el pensamiento y las realizaciones de Freinet y del movimiento cooperativo simplemente con las cuestiones más candentes de la reforma, sino dar una visión más amplia, ¿no? Bueno, el impulso renovador de la pedagogía Freinet es evidente que ha vivido mejores momentos que los actuales. En el periodo de la transición democrática, esto pues queda muy lejano en el horizonte para la gente más joven, ¿no?, que son la mayoría de las personas que estáis aquí, pues el legado de Freinet era un patrimonio activo, enseñado y aprendido, transmitido y recreado. Y en los últimos años su figura, y yo diría que más allá de ella, pues en cierto modo los valores que representa, no solo él, sino muchas otras corrientes pedagógicas, por ejemplo, esta capacidad y esta convicción de que podemos cambiar la escuela. La renuncia de los docentes a asumir un mero papel de agentes de la reproducción social, esta idea más pasiva, ¿no? La mano tendida a los demás para trabajar juntos en proyectos comunes, la negación de las inercias, de las tradiciones autoritarias, de la rutina, la exigencia de una escuela participativa y motivadora, pues todo esto quizá ha sufrido un retroceso. A pesar de que hay un discurso educativo pues, que sea, podemos decir, pues, más interesante, etcétera, que hace algunos años. En estos tiempos se han impuesto otros... ¿Se ha ido el micrófono? Entonces decía... Se ha ido al decirlo de otros modelos, ¿eh? Bueno, decía que se han impuesto otros modelos. Bueno, y para polemizar sobre estos modelos no es el objetivo de la charla, habría que trabajar la cuestión de manera monográfica, ¿no? Yo aquí me había limitado a señalar, y me parece que no es algo injusto, ¿no?, que están sobrados de conceptos y faltos de praxis. Me parece que con esto pues, hay una descripción un poco de que efectivamente el discurso pedagógico es más rico, más plural, más completo, más actual, más integrador, más interdisciplinar, pero que realmente el referente de la praxis escolar pues, es algo que quizás se nos escapa un poco, ¿no? El discurso es más riguroso, es más complejo que hace algunos años, pero también más abstracto y más formalista. Las experiencias y las voces de los maestros suelen estar ausentes de las publicaciones que tratan sobre la escuela y a veces de la propia formación permanente. Y esto no afecta solo a la pedagogía Freinet, sino que se refiere también al olvido en el que han caído muchos modelos pedagógicos que se han creado de una manera experiencial y de una manera ligada al desarrollo y al tanteo cotidiano de la experiencia escolar. Por ejemplo, pues modelos como el de Mill o el de Makarenko o todo lo que es la tradición de publicaciones de experiencias pedagógicas por parte de maestros y de educadores, que a veces es incluso difícil de encontrar en el mercado editorial, ¿no? Freinet ofrece un referente indudable para afrontar una perspectiva progresista de la reforma de la enseñanza. Para que ésta afecte la vida escolar cotidiana y por tanto incida en los estudiantes y en los profesores, la reforma debe partir, yo hablo en un sentido muy amplio de la palabra, ¿no?, en sentido de innovación pedagógica, etc., debe partir de premisas diferentes a las habituales. Las reformas solían hacerse a partir de profesores y de pensadores ajenos a la práctica escolar, al menos en el nivel elemental, en la enseñanza primaria, etc. Y la base docente normalmente se entendía que tenía que asumir un papel pasivo al no ofrecérsele la posibilidad de aportar su experiencia y su saber al cambio educativo. El enfoque solía ser predominantemente individual y Freinet pretende revolucionar estos planteamientos incompletos
a través de una actividad pedagógica realista. Y según él, para lograr el éxito en esta tarea no basta solo con provocar cambios en las técnicas, sino que hay que ir a un proceso de crítica de lo existente y de creación de lo nuevo, partiendo de esa actitud metodológica, innovadora, que es irrenunciable, que es la actitud cooperativa y socializante. La cooperación sería necesaria en el ámbito de la reforma y de la innovación, ¿no? En primer lugar, porque forma parte, según Freinet, de las necesidades humanas básicas. Freinet no es posmoderno, ¿no? Piensa que hay una serie de necesidades humanas básicas y que la educación tiene que dar satisfacción a esas cuestiones, ¿no? A veces no solo no es posmoderno, sino que a veces da impresión de que tampoco es moderno, ¿no? En el sentido de la modernidad ilustrada. También es indispensable la cooperación porque permite la superación de las dificultades personales. Y para Freinet esto es muy importante, sobre todo de cara a los educadores. La superación del aislamiento, de esta idea de tirar la toalla, podríamos decir, por decirlo de una forma muy coloquial, ¿no? También es importante la cooperación porque favorece la creación de un lugar de experimentación al servicio de los intereses personales, pero también de los sociales. Contribuye a la superación de los enfrentamientos y a la resolución de los conflictos mediante el diálogo y la comunicación. Y para él constituye la forma más racional y eficaz de organización pedagógica, pero no solo pedagógica, sino también social. En relación con la reforma de la enseñanza que vivimos actualmente en el Estado, el modelo freinetiano pienso que puede constituir un buen referente para mostrar otros discursos y otras prácticas superadoras. Yo he puesto aquí de la perspectiva psicológica de vía estrecha, ¿no? Esto habría que matizarlo, pero me parece que refleja pues, una cierta orientación que en el fondo creo que ha perdido un poco, en cierto modo, el norte contextual y sociocultural de la innovación educativa, aunque a veces lo reclame teóricamente. Es verdad que se ha creado o recreado un nuevo lenguaje, pero a la hora de traducirlo en una praxis escolar innovadora, lo cierto es que inevitablemente asombra la distancia, y esto nos tiene que preocupar, ¿no? Como pedagogos, como educadores, copedagogos, etc., asombra la distancia entre el discurso propuesto y los logros realmente conseguidos a pie de aula. A pie de aula cuando nos guiamos por ese discurso o por las implicaciones pedagógicas y didácticas de ese discurso. No digo que no se logren cosas en el aula, eso es diferente. Por poner un solo ejemplo, pero que me parece ilustrativo, el asunto de los materiales didácticos, ¿no? Y aquí, bueno, pues hay un trilón en Freinet que propone la supresión, por razones pedagógicas, pero también ideológicas, del libro de texto. Pero esta propuesta lleva aparejada la creación de un conjunto variado de recursos alternativos, por ejemplo, en la etapa inicial, el fichero escolar, la biblioteca de trabajo, todos unos fondos de documentación que pretenden ser una alternativa a los libros de texto y que además son uno de los ingredientes a través de los cuales se demuestra andando que pueden trabajar juntos los niños y las niñas, los maestros y las maestras. La modernidad del mensaje freinetiano me parece que se puede abordar desde perspectivas muy diferentes, ¿no? Yo he señalado, he apuntado varias de las cuestiones importantes, ¿no? Por una parte, el reconocimiento de la complejidad del fenómeno educativo me parece que es una constante hoy de todas las corrientes psicopedagógicas, y para Freinet se trata de un punto de partida importante, así como de una reacción importante ante la estrechez de miras del escolasticismo, que contemplaba la enseñanza era una rutina simple y mecánica, algo más bien tecnocrático que se aprende por pasos y se aplica, ¿no? En segundo lugar, me parece que la modernidad del mensaje freinetiano tiene relación con el modelo de profesional, aunque él no ha dicho mi modelo de profesional es este y tiene estos 4 rasgos, ¿no? Y mucho menos no ha dicho coincide con tales autores y no coincide con tales otros. Pero aquí hay la idea de un planteamiento que podríamos relacionar hoy con lo que se suele llamar el profesor investigador o reflexivo, ¿no? Toda la línea de Stenhouse en Gran Bretaña o de Zeichner, etcétera, en Estados Unidos, e incluso, en cierto modo, con los modelos críticos y radicales de la investigación y la acción. Los profesores, según Freinet, apoyados en el método cooperativo, deben tomar
tomar decisiones docentes de acuerdo con una cuidadosa experimentación y con una verificación colectiva de la práctica desarrollada. Por otra parte, me parece que en Freinet es de una actualidad importante el enfoque institucional y organizativo del aula y del medio escolar. Las propuestas a las que ya he aludido, ¿no?, sobre la gestión del tiempo y del espacio escolares, sobre el diseño pedagógico del aula y del edificio escolar, la concepción de la clase como un taller cultural y manual, me parece que están en esta órbita de lo contextual, de lo organizativo, de lo institucional. Y por último, me parece que Freinet ha sabido contemplar al escolar desde una perspectiva holística, desde una perspectiva globalizante. La atención prestada a las cuestiones de la salud y del equilibrio mental del niño están en esta línea, ¿no? Y esto se trabaja en unos años en que estos temas estaban en mantilla y en que el niño, en la escuela sobre todo, era un escolar. El alumno no es ya el escolar, es la persona que crece, que se desarrolla en un medio complejo, natural, familiar, social y escolar. Estos 4 elementos son importantísimos y aunque no nos dé tiempo, pero en todo ello ha hecho propuestas Freinet. Escribió algunos libros para los padres, uno solo, otro en colaboración con el IS, para dar consejos sobre la educación familiar. Era una persona muy vinculada a las prácticas naturistas, a la alimentación, a la higiene, a la terapia de tipo natural. Entonces, el medio natural no es solo que sea de pueblo, que le dé importancia a los orígenes rurales, sino que tiene un peso importante el concepto de la naturaleza, ¿no? Y entonces, en esta perspectiva global es donde yo creo que se puede situar esta visión nueva del escolar, esta visión que ya estaba también apuntada en otros autores y en otras corrientes, ¿no? Por otra parte, también en la parte final de la charla, pues voy a dedicar unos pocos minutos a decir un poco, bueno, había señalado que esto tiene una visión internacional, esta visión cooperativa no se queda en la frontera. Freinet es un visionario que piensa que a través de la enseñanza podemos superar las incomprensiones de la lengua, de las religiones, de las ideologías, de la raza o de la etnia, ¿no? Y ahí trabajó mucho. Era una persona también que creía mucho en una lengua universal y de hecho él defendió mucho el esperanto como la propuesta de esa lengua que iba a superar un poco las barreras y a través de la cual pues, no iba a haber más guerra y tal, ¿no? Y finalmente pues yo lo que he señalado algunas ideas de qué puede significar este pedagogo para la maestra, para el maestro actuales, para los docentes que trabajan en la enseñanza, ¿no? Por una parte me parece que Freinet es uno de los clásicos de nuestro siglo más asequible al profesor, a los educadores, y porque reúne variedad, riqueza, extensión, claridad expositiva en la obra, pero a la vez es una fuente de inspiración importante, ¿no? Y es fácil acercarse a ella. No hay que coger un diccionario ni nada de eso para entenderlo, ¿no? Por otra parte fue maestro a lo largo de su vida y esto no renunció a este oficio. Él lo vivió esto como una situación, como un hecho natural, pero también en cierto modo como una necesidad, ¿no? Entonces me parece que esto tiene una relativa importancia cuando tratamos de plantear hoy la decisiva importancia de la escolaridad primaria e infantil. Y en la línea de superar las jerarquías pedagógicas, sociales y retributivas entre los diferentes niveles educativos que siguen siendo, lamentablemente, una cosa de actualidad todavía, pero que seguro que va a ser uno de los elementos que progresivamente estas desigualdades entre el nivel educativo pues tendrá que reducirse. Suponemos que ya en el siglo XXI, porque en lo que queda del XX parece que no hay bastante dinero para plantearlo, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, yo apuntaba aquí que al aumentar la edad de nuestros estudiantes, nuestro horario docente es menor y nuestras vacaciones, al menos lectivas como estudiantes, nuestra titulación y nuestros sueldos son mayores. Me parece que esto es una... Freinet ha contribuido mucho a esta dignidad, lo que se suele llamar, resumiéndolo en este término, la dignidad de la escuela primaria e infantil. La de Freinet es una pedagogía que duda cabe abierta. Su inmenso legado ha de ser más un instrumento que un mero contenido, un motivo para introducirnos de lleno en los tiempos postmodernos. Aunque no era el objetivo de la charla entrar en estas cuestiones,
o desarrollarla de manera monográfica, pero yo había apuntado aquí algunos de los retos de la actualización de este discurso pedagógico que está hecho en otra época y en otra historia. Que hay mucha gente que dice, muchos historiadores que dicen que el siglo XX ya acabó hace bastantes años y lo que está en discusión es ver cuándo acabó, ¿no? Si con la caída del muro de Berlín, si antes y tal, pero el siglo ha acabado y hemos empezado otro diferente, ¿no? Ordenadores, internet en auge, el mundo de la imagen y de la comunicación omnipresentes, relaciones humanas diferentes, trabajo y ocio transformados, relaciones de autoridad en progresiva disolución, un planteamiento diferente de los valores, una mayor conciencia de la crisis económica y política, de un medio ambiente más degradado, un retorno al tema de la sensibilidad hacia las desigualdades sociales y educativas. Entonces me parecía que todos estos son temas que requieren repensar el mensaje Freinet y no simplemente aplicarlo de manera mimética, ¿no? Finalmente, yo os diría que el futuro de la pedagogía Freinet solo podemos entenderlo en relación con el futuro de un variado conjunto de propuestas innovadoras y críticas. No es la única bandera que se levanta cuando se dice que hay que hacer una escuela mejor, etc. Y yo particularmente me parece que por citar tres personas que han marcado mucho la pedagogía del siglo XX, pues me parece que Freinet está muy en la onda de corrientes ligadas, por ejemplo, a Dewey o a Freire, más allá de las diferencias y de los contextos geográficos, históricos, culturales, pedagógicos, etc. Y es en esa línea en que yo creo de convergencia entre pedagogías innovadoras y críticas donde habíamos de situar el legado de Freinet, ¿no? La innovación educativa en los próximos años seguirá viviendo los dilemas, las contradicciones, los obstáculos que vive en el momento actual. Las diferencias entre las diferentes etapas educativas se reducirán progresivamente, por ejemplo, en términos de formación y de retribución. Las inquietudes innovadoras calarán, aquí hacemos un poco de futurólogo, ¿no? Calarán más profundamente en el ámbito universitario y en la enseñanza secundaria. La inadecuación tan evidente de la escuela a las cambiantes realidades del siglo XXI implicará un cambio constante, ya lo estamos viendo, ¿no? Desde los años 70 casi en adelante, de los currículas, de la formación inicial y permanente de los centros educativos. Los grupos y los individuos de talante innovador seguirán planteando su batalla silenciosa y cotidiana para hacer de la escuela, entendida como desde la educación infantil hasta los estudios de doctorado, un lugar de aprendizaje y de vida. Pero la inercia, la pasividad, la adaptación a los hábitos y a las rutinas consagrados, todo esto también seguirá vivo. El legado de Freinet no solo pertenece a sus hijos, entre comillas, ¿no?, los que se reclaman del movimiento, etc., sino que también pertenece a todas y a todos los que aspiran a pensar y hacer una escuela a la que valga la pena acudir día a día, pensando que si dejamos de ir nos podemos perder algo importante. Muchas gracias. Efectivament, un inici de curs és un moment especialment emocionant per cada any que passem tots, estudiants, personal d'administració i serveis, professors, i fer-ho enguany en aquesta facultat al voltant del record intel·ligent i actualitzat de Freinet, crec que és un encert realment extraordinari de felicitar al professor González Montalvo per la lliçó realment inaugural tan excel·lent que ens ha donat. Jo voldria comentar breument amb vosaltres algunes qüestions relacionades amb aquest inici de curs, que una mica el Degà ja ha fet una mica el panorama del
que podríem dir-ne l'agenda de qüestions més immediates, com són la inauguració, la posada en marxa de tota una sèrie d'infraestructures i al mateix temps, i junt amb la tasca habitual o ordinària del desenvolupament dels plans d'estudi, de la investigació, doncs tot un procés de reflexió, de repensar, de revisar els plans d'estudi actuals. Aquestes infraestructures, aquesta reflexió, doncs es fan també dintre d'un marc general que ens condiciona, no podria ser d'altra manera, i que ens condiciona fortament. Una situació de desconcert generalitzada pel que fa a quin és el futur més immediat de la universitat pública, doncs ens afecta perquè vivim en una situació de provisionalitat des de ja fa massa temps, com a conseqüència de manca de definicions, de canvis de govern, etc. I en aquest sentit, el fet que la universitat pública estem ja des de fa 2 anys, els cursos, el tercer, en una situació de pràctica continuïtat, doncs és especialment greu. Especialment greu perquè ens impedeix progressar en l'objectiu de millora de la qualitat i de poder adaptar-nos, de poder adaptar el servei públic universitari d'ensenyament superior i investigació a les necessitats del país. I, d'una forma indirecta, es perd, una paraula que sé que en aquest àmbit agrada poc, es perd competitivitat davant d'altres ofertes dites universitàries. De tal manera que aquest condicionament general obliga, per exemple, que no podem posar en marxa, engegar nous estudis, reforma, projectes extraordinaris que té la universitat vol dir les seves persones, i no les podem posar en marxa. No podem, tampoc, ho ha recordat el degà, tenim uns edificis, no els podrem acabar completament perquè no hi ha recursos econòmics per fer-ho. Jo aquí voldria recordar que aquestes obres es fan en el marc d'un pla plurianual d'inversions que, malgrat el seu volum de 13.000 milions de pessetes, és insuficient per les necessitats de l'Autònoma, i que aquesta part de l'edifici que no està acabada és la contribució institucional que fa la facultat al fet de poder distribuir entre tot el campus, a diversos llocs on hi ha necessitat, aportacions diverses. De manera que aquesta actuació està, en el cas d'aquesta universitat, està molt distribuïda. Bé, aleshores aquesta és una qüestió que evidentment que ens condiciona molt per part de l'equip de govern. Ja ho hem manifestat diverses vegades que és una situació que per comparació ens va creant dificultats que han de tenir un final, haurien de tenir un final aviat i que ens obliga encara a treballar més intensament. En aquests moments la nostra universitat, en general la Universitat Catalana i Espanyola, si tenen un bon nivell és precisament perquè hi ha un sobreesforç, això vull indicar especialment als estudiants, que el nivell, que no estareu contents, que faltarà no sé què, etc., doncs el nivell que es fa essencialment perquè, o una part important, per una sobrededicació del personal universitari, tant de l'administració i serveis com del professorat. Doncs bé, aquest sobreesforç personal té data de caducitat. No la sabem donar, no sé si és d'aquí 2 o 3 anys, però té data de caducitat inevitable. Pel que fa en concret a la Facultat de Ciències de l'Educació, jo volia dir-vos unes paraules de com es veu la facultat des de la resta de la universitat. Què pensa l'Autònoma
de la seva facultat de Ciències de l'Educació. Doncs aparentment interessa molt bé, perquè quan la Generalitat de Catalunya va establir la distinció Jaume Vicenç Vives al mèrit docent, l'equip de govern va proposar i el Consell Social va acceptar que un ampli grup de professors d'aquesta facultat que havia desenvolupat el projecte de mestre d'educació primària de GB a mestre d'educació infantil en els actuals plans d'estudi, que havia portat tota una experiència pedagògica d'un valor extraordinari, fos la proposta de la Universitat Autònoma, la candidatura que fos proposada per l'Autònoma a aquesta distinció. Aleshores, bé, no hem tingut sort, un ignorat jurat ha decidit una altra cosa, hem d'acceptar les regles del joc, però en qualsevol cas el que sí que indica és què pensen els nostres companys de la facultat i es pensa que realment hi ha una qualitat, hi ha uns projectes pedagògics molt importants, molts dels valors que es comentaven de Celeste Freinet són assumits, són compartits, són valors executats, però que es porten a la pràctica, i això fa aquesta concepció d'educador integral que persegueix aquest conjunt d'una visió global del que és l'educació, que aporta elements molt significatius com és el compromís amb el progrés d'un país, que inclou ja de molt de temps el compromís amb el medi ambient. Totes aquestes qüestions formen part d'aquesta concepció que corresponen a allò que una educadora privada meva me diu directament i contínuament, que la universitat ha de ser cada dia més un lloc d'aprendre, més que d'ensenyar. Aquesta concepció global de l'ensenyament, aquesta concepció de la universitat com a punt de trobada de tots els nivells educatius. Jo voldria creure que Freinet no seria tan reàcia a veure els universitaris aparèixer per les aules, i tota aquesta qüestió fa que la Facultat de Ciències d'Educació, que a més ha fet un treball duríssim, una de les seves parts, de transformar el que era una escola universitària a una facultat, doncs això els estudiants normalment no ho veuen, però representa i representarà encara un esforç molt important per part de tot l'equip de la facultat, doncs això fa que aquesta concepció que té la universitat de la seva facultat sigui positiva. A més, l'anàlisi de com estan funcionant els plans d'estudi, que ja he dit el degat que estem estudiant aquesta qüestió, doncs indica que els rendiments són bons, que són la durada dels estudis. Un dels aspectes que els nous plans d'estudi, un dels indicadors que els plans d'estudi actuals no estan funcionant bé, és que la durada real dels estudis no correspon a la durada prevista. S'han planificat carreres a 3-4 anys que estan durant 6 anys, 7 anys. Doncs bé, les desviacions respecte dels 3-4 anys a la Facultat de Ciències d'Educació són de les, si no les més baixes de tota la universitat, de manera que sobrepassa la mitjana, la mitjana sobrepassa la mitjana als 3, en cas de les titulacions de mestre, una mica la de 4, la de pedagogia, però molt lleugerament. Això indica, per tant, que hi ha un funcionament adequat, o més adequat segurament que en altres llocs. Per tant, aquesta valoració
l'avaluació, diguem, vull insistir en que és positiva. A més, la Facultat de Ciències de l'Educació participa molt activament en totes les taxes col·lectives de la universitat. Els seus professors intervenen tant des de la facultat com molts d'ells a través de l'ICE, l'Institut de Ciències de l'Educació, que té una especial relació amb la facultat. Doncs la universitat sempre no troba mai un no quan es demana una participació institucional als membres de la facultat. I en aquest sentit jo vull donar des de l'equip de govern de la universitat un agraïment molt especial als equips de la facultat, que a més es relleven sense cap problema d'interrupció ni donen una continuïtat, una estabilitat institucional que és molt bona per la facultat, però també per tota la universitat. Molt bé, per tant, veieu que tenim una mescla de situació de projectes que volem engegar en aquest curs i problemes, molts que també tenim, doncs això és el que passa cada any. I jo voldria acabar ja fent una invitació molt especial als estudiants que disfruten del curs, que heu d'estudiar, evidentment. Amb allò també d'anar fixant objectius concrets, en general, un objectiu concret que jo posaria al claustre de professors, seria allò que els estudiants no surtin enmig de les conferències. Clar, és que m'escolteu ara no és el cas, però aquest seria allò de l'objectiu concret, podria ser-ne un relativament interessant. Bé, doncs, crec que realment els estudiants, al llarg del curs que teniu, evidentment heu de treballar molt, però al mateix temps heu de poder, i crec que ho feu, en general, heu de disfrutar i aprenent, compartint la passió per l'educació que tenen els vostres professors, el suport que us dona el personal d'administració i servei, i que és una ocasió, són uns períodes molt importants de la vostra vida, que compteu amb tots els altres per ajudar-vos, però que jo us invito i us animo a disfrutar del curs que ara s'inicia. I sense res més, i passant a la part protocolària, doncs ara tocaria allò que tinc l'honor de declarar inaugurat el curs acadèmic 1996-97 de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Não vai, senhora.